Hola, ¿qué tal? Soy Oscar Manuel Quesada y a nombre del Instituto Politécnico Nacional les doy la más cordial bienvenida a esta primera sesión del conversatorio Poesía, Filosofía y Tecnología, coordinado por el Coloquio Internacional de Poesía y por la Dirección de Difusión Cultural del Instituto Politécnico Nacional a través del Departamento de Eventos Culturales. Sean todos bienvenidos. Y aprovecho también para decirles que vamos a dar respuesta a todas sus dudas y comentarios a través del chat. Nos acompaña en esta primera sesión Elisa Díaz Castelo y Ulises Paniagua. Y el objetivo, debo de decirles, de este conversatorio, tiene como propósito reflexionar sobre los múltiples vasos comunicantes, principalmente entre la poesía, la filosofía y la tecnología, a partir de la obra de los diferentes escritores y poetas que nos estarán acompañando, que desapartan su pluma de la conciencia científica y de la tecnología. La verdad yo estoy muy, muy contento porque no sé, imagínense lo que podríamos potencializar a través del pensamiento con estas reflexiones de estas sesiones, sobre todo donde converge la poesía, la filosofía y la tecnología. Entonces, para dar inicio sobre todo a esta primera ponencia, primer turno para Elisa Díaz Castelo. Bienvenidos, bienvenida Elisa, bienvenido Ulises, y bienvenidos también todo el público que está del otro lado, pues viéndonos y escuchándonos. Elisa Díaz Castelo es ganadora del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2020 por El Reino de lo No Lineal, del Premio Nacional de Poesía Alonso Vidal 2017 por Principia, y del Premio Bellas Artes de la Traducción Literaria 2019 por Cielo Nocturno con Heridas de Fuego, de Ocean Bow. Con el apoyo de las becas de Fulbright, Comexus y Goldwater, cursó su maestría en Creative Writing Poetry International del 2016, el segundo lugar del Premio Literal Latte 2015, y quedó entre los semifinalistas del Premio Tupelo Quarterly 2016. Poemas suyos aparecen en Letras Libres, Nexos, Hispanoamérica, la revista de la Universidad, Tierra Adentro, Este País y el periódico de poesía, entre otros. Ha sido incluida en antologías de poetas jóvenes españoles y mexicanos, Fuego de Dos Fraguas, en la antología Voces Nuevas 2017 de la editorial Torremosas, y en la antología Iberoamérica, España. Ha sido becaria también del programa Jóvenes Creadores del FONCA en los periodos 2015-2016, 2018-2019, y de la Fundación para las Letras Mexicanas 2016-2017, 2017-2018. En 2018 fue seleccionada como una de las 2 poetas jóvenes de América Latina, invitada al Festival Internacional de Poesía que se celebra en Trois-Rivières, Canadá. Pues bienvenida Elisa, y una disculpa con estos nombres un poco a veces complicados de tantas asociaciones y lugares de las becas, pero pues bienvenida y te cedo la palabra. Muchas gracias, Oscar Manuel. Es un gusto platicar contigo y con Ulises sobre este tema que me apasiona tanto, que es la intersección entre poesía y, en mi caso, ciencia y poesía, en mi caso. Y en realidad a mí siempre me ha fascinado el lenguaje científico desde que era yo muy pequeña. Mis padres son médicos, entonces crecí expuesta a ese lenguaje y siempre pensé que tenía unas grandes posibilidades dentro de lo poético, ¿no? Como apropiarse de ese lenguaje y convertirlo a que funcione como metáfora quizá de ciertos estados personales, psíquicos, íntimos, ¿no? A mí me interesa cómo la ciencia puede convertirse en una metáfora de la intimidad. Y lo que tengo preparado para hoy es un pequeño ensayo que escribí en torno a uno de mis poemas, donde hablo del horizonte cósmico. Entonces, este ensayo habla un poquito sobre el horizonte cósmico y como que funciona como una introducción al poema, y al final voy a terminar leyendo el poema.
Entonces, bueno, aquí va. Se llama Formas guiadas de desaparecer. Durante algún periodo de mi oscura y ya lejana adolescencia, me gustaba hacer picnics en la noche. Descorchaba una botella de vino, me preparaba una torta con mucho aguacate, extendía sobre el césped frío y húmedo un mantel a cuadros y me acostaba a mirar las pocas estrellas que se manifiestan en el cielo contaminado por la luz citadina. Quiero imaginar que Heinrich Wilhelm Olbers, bajo el cielo mucho más prístino de la Alemania de inicios del siglo XIX, estaba a la mitad de un picnic nocturno cuando lo asaltó una de esas preguntas tan sencillas y elegantes que desestabilizan las bases de todo lo que creemos conocer. ¿Por qué?, se preguntó el astrónomo amateur, ¿es oscuro el cielo nocturno? De un inicio, uno podría pensar que el pobre Heinrich había tomado demasiado vino espumoso o estaba más bien amodorrado. En realidad, esta pregunta sentó las bases de una paradoja que tardó más de un siglo en esclarecerse. Olbers argumentaba que, si el cielo era tal y como se concebía en esa época, infinito, estático y homogéneo, entonces el cielo nocturno ostentaría una luminosidad total y avasalladora. En cualquier punto aleatorio de la bóveda celeste brillaría la luz incandescente de alguna de las estrellas interminables. Ese cielo saturado de luz, expuesto por Olbers en Sobre la transparencia del universo, me remitió a aquel descrito en el Bhagavad Gita para ilustrar la gloria del dios Krishna, y cito: y si el brillo de 1000 soles se encendiera simultáneamente en el cielo, tal resplandor podría parecerse a la gloria de esta gran alma. Y más adelante, eres sin principio, sin medio, sin fin, eres ilimitado en tu poder. Tus ojos son como los soles y las lunas. Cuando veo tu rostro, este llamea con el fuego sacrificial e ilumina los mundos con tu gloria. Fin de cita. Al igual que ese Dios sin principio, sin medio ni fin, el universo antes de la teoría del Big Bang se consideraba eterno y estático. Sin embargo, la paradoja de Olbers señala una inconsistencia y sugiere que, si el cielo nocturno es oscuro, esto se debe a que el universo o no es eterno, o no es estático, o no es homogéneo. En realidad, muchos siglos antes de que a Olbers le extrañara la oscuridad de la noche, durante un hipotético picnic nocturno, un marinero y luego ermitaño de Alejandría llamado Cosimas Indicopleustes reparó en el asunto. Indicopleustes teorizó que el cielo nocturno tendría que ser, como el cristal templado, resistente a las altísimas temperaturas de los astros. Y cito: el cielo de cristal soporta el calor del sol, de la luna y de un número infinito de estrellas. De otro modo, estaría totalmente lleno de fuego y podría derretir o incendiar. El primero en proponer una solución válida a la paradoja de Olbers no fue un científico, y esto me parece fascinante, sino que fue el escritor Edgar Allan Poe, quien, además de escribir las premisas de algunos de los cuentos más inquietantes del planeta y de casarse con su prima de 13 años, era un astrónomo aficionado. Hacia el final de su corta y atormentada vida, en 1848, publicó Eureka, un tratado cosmológico enloquecido y genial por partes iguales. Poe reformuló la paradoja de Olbers y despejó la incógnita. La luz de las estrellas infinitas no incendia el cielo nocturno, pues el vacío sideral es tan grande y vasto que la luz de las estrellas lejanas todavía no logra atravesar el espacio y llegar a nosotros. No ha tenido tiempo de atravesar el espacio y llegar a nosotros. Y cito, me parece, aquí la tengo en la traducción en español, aquí está. Y cito a Poe: si la sucesión de estrellas fuera infinita, el fondo del cielo nos presentaría una luminosidad uniforme, como la desplegada por la galaxia, pues no podría haber en todo ese fondo ningún punto en el cual no existiera una estrella. En tal estado de cosas, la única manera de comprender los vacíos que nuestros telescopios encuentran en innumerables direcciones sería suponiendo tan inmensa la distancia entre el fondo invisible y nosotros, que ningún rayo de este hubiera podido alcanzarnos todavía. Es decir, Poe ya sabía que la luz tarda tiempo atravesando el espacio, pero se sabía que era muy, muy poco tiempo, que viajaba muy rápido, y por eso pensó, bueno, entonces son espacios tan grandes que simplemente no ha tenido tiempo la luz de llegar a nosotros. El razonamiento cosmológico de Poe anticipó no solo la solución matemática de la paradoja de Olbers, dada por Lord Kelvin en 1901, sino que además propuso, décadas antes de la teoría del Big Bang y de la relatividad, un universo en movimiento que se originó de una sola partícula o singularidad y afirmó que el espacio y la duración son una sola cosa. Así que
absolutamente genial. Y tiene otros momentos en el tratado que son completamente enloquecidos. Es una cosa muy fascinante. Hoy en día, la oscuridad del cielo nocturno puede explicarse con el concepto del horizonte cosmológico, que es la premisa de mi poema sobre la luz que no vemos y otras formas de desaparecer, y que reformula lo que la intuición megalómana de Poe ya había explicado. Cuando miramos hacia el espacio, hay un cierto número de estrellas que son visibles. Más allá de ellas, parece haber puro vacío, pura oscuridad. El horizonte cósmico se refiere a esta aparente frontera del universo, tras la cual no hay más estrellas. Sin embargo, se trata de un horizonte ilusorio que describe el límite entre el universo observable y el resto del universo, que sigue y sigue más allá de esa frontera, pero que no podemos ver porque su luz no ha llegado a nosotros. Me quedé prendada de ese límite, de esa frontera que es, quizá como todas las fronteras, ilusoria, que resulta de un error de perspectiva más que de una verdadera característica del universo. Cuando escribí Principia, mi primer libro, en 2018, bueno, lo publiqué en 2018, quise escribir un poema sobre ese límite, trasladándolo a uno de los paisajes más íntimos de nuestra experiencia, la memoria. Si la memoria fuera estática, homogénea y eterna, tal como ese universo que postulaba la paradoja de Olbers, entonces los recuerdos recubrirían cada centímetro de nuestro paisaje psíquico. Recordaríamos todo, cada baño de tina, cada hormiga en la casa de la abuela, cada lluvia de cada tarde de cada verano. Al igual que ese cielo nocturno saturado de estrellas, nuestra conciencia estaría colmada de recuerdos tan brillantes que nos deslumbrarían. Seríamos como Funes el Memorioso, ese Zaratustra cimarrón y vernáculo que recuerda cada grieta de cada pared de su casa y de las casas vecinas, y para quien, según Borges, y cito, el menos importante de sus recuerdos era más minucioso y más vivo que nuestra percepción de un goce físico o de un tormento físico. Este tipo de memoria estática, homogénea y eterna sería para nosotros, como lo era a veces para Funes, un suplicio en lugar de una dádiva, pues implica una trampa peligrosa. Y cito de nuevo a Borges. Había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín. Sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles. Al igual que el vacío absoluto, la plenitud total es ilegible. Un cielo lleno de estrellas sería tan indescifrable, tan falto de sentido, como uno absolutamente oscuro. Hace poco un amigo me habló de los orígenes etimológicos de considerar, proveniente del término latino sidus, para referirse a las estrellas y a las constelaciones. Alude a la interpretación de los astros como una forma de vaticinar el futuro. Me parece notable que el cielo nocturno solo es legible si participa tanto del vacío como de la luz. Resulta necesario que exista el espacio a fin de que las estrellas se conviertan en signos, que exista la distancia para que el tacto sea posible. Pareciera que la sistematización del significado estuviera anclada en un sistema binario basado en dos opuestos, presencia y ausencia. Al escribir sobre la luz que no vemos y otras formas de desaparecer, intenté extrapolar a nuestro panorama psíquico el concepto del horizonte cosmológico, intuido por Poe. Pensé en todas aquellas personas que fueron importantes en nuestras vidas y que han sido desplazadas de su papel de personajes principales al de secundarios o al de extras, y esto en el mejor de los casos. A la mayor parte de ellas las hemos perdido de vista por completo, con la excepción del pobre simulacro de las redes sociales. Sin embargo, así como la luz de esas estrellas que aún no llega a nosotros, esto no significa que aquellas personas que no vemos no existan, solo significa que no las podemos ver. Y eso me sugirió una paradoja íntima. Si bien esas personas ahora distantes siguieron con su vida, acumulando nuevos recuerdos, conociendo nuevas personas, experimentando pérdidas y romances de intensidades inimaginables, lo cierto es que para mí se quedaron congeladas en quienes fueron cuando yo las conocí. Y, de algún modo, es como si esa versión obsoleta de ellos fuera más certera y fiel a la realidad que quienes son ahora, meros farsantes y hologramas averiados. Supongo que quise, en mi poema, resistirme al sistema binario de significación, buscar otras formas de existir que no estén cifradas en un sistema de presencia o ausencia, sino que participen un poco de ambas. No creo en los fantasmas, pero sí en los exnovios, esos tórpidos poltergeists. Bueno, este es el texto y, si les parece bien, puedo leer el poema. ¿Sí?
Sí, estaría genial. ¿Es Ok. el de la luz que no vemos? Sí. El que nos vas a compartir, excelente. Bueno, pues voy a leer mi poema sobre la luz que no vemos y otras formas de desaparecer. Hay estrellas hasta que se acaba la vista, estrellas hasta que se cansa la luz, hasta que la luz no alcanza, dicen, más allá de eso, incluso, donde no podemos ver estrellas. Sigue el universo inalterable, siguen galaxias de entumidas espirales, porque la luz no llega, porque la luz no alcanza, estrellas hasta que se nubla la vista, hasta quién sabe dónde y después, aún, o eso dicen, estrellas. Así con mis ausentes, no los muertos, los que viven aunque no los vea, despejan la mesa en casas que no conozco, con un gesto cansado toman una manzana, se amarran las agujetas, no lo sé de cierto, pero puedo deducirlo, que andan por ahí, disfrazados de incógnitos, se saben de memoria calles que nunca he visto, sus lenguas tocan palabras de otras lenguas, concretos, afincados en sus pies y en sus manos, se animan por la nueva película y absueltos, rompen tazas y vasos y miran sus reflejos sin sorpresa. Son como muertos, son como fantasmas, pero más torpes, más tibios, viven tanto como antes, tantas horas, días completos, todos los minutos de corrido, cada segundo de cobre en el reloj de la iglesia. Igual, les falta el cambio, se desesperan, se les hace tarde, y cuando los recuerdo, no son quienes son quienes eran, los verdaderos, no estos fantasmas que existen a mis espaldas, sino espectros de años abajo, a contracorriente, su dulzura de manos y palabra, de obra y omisión, de juramentos que se han pasado un poco de la fecha, se han tornado ácidos, ligeramente malolientes, por mi culpa, por mi gran culpa, ni siquiera en la soledad estamos solos. Los ausentes andan por ahí, con su caminar de autómata, de forma oblicua siguen en el mundo, se levantan, se cepillan el pelo, qué cansancio. El mundo que no vemos sigue precipitándose y existe. Por lo menos los muertos son más congruentes, aferran uñas y dientes a sus tumbas, se llenan el nombre de ceniza, sus huesos son de piedra, se ahuecan en la duda, en la certeza, y no les amanece nunca. Les crece un poco el pelo, las uñas, pero nada más y nada grave. No andan por ahí pintándose los labios, saludando de beso en la mejilla, no andan por ahí recordando sus sueños y olvidándome un poco y pensando que esta que soy ahora no es la misma. No andan por ahí llamándome farsante, recordando a la otra y olvidando mis lunares uno a uno, estrellas que se alejan, cuya luz ya no alcanza. Bueno, pues con esto termino y muchísimas gracias por la invitación y qué gusto escuchar a Ulises. Muchísimas gracias, Elisa. La verdad, pues qué profundidad, ¿no? Digo, va a haber muchísimas, pero muchísimas preguntas, de eso estoy seguro, y coincidirá con ello Ulises, porque dices, la poesía nos permite reflexionar, sí, pero en el caso tuyo que nos has compartido, que la parte esta, la ciencia siempre ha estado como presente en tu espacio, en tu entorno, porque tu papá es médico, y entonces la poesía, ¿a partir de cuándo rebasa, digamos, digo, yo ya me estoy adelantando esta pregunta, ¿a partir de cuándo la poesía rebasa, ¿no? La parte esta del conocimiento científico de Lisa, porque entiendo yo que primero fue la ciencia, en el caso tuyo, ¿no? Por lo que nos compartes. Bueno, se me ocurre esa pregunta, pero la verdad hay un sinfín de respuestas una vez que nos compartes esta bellísima poesía, ¿no? Yo estaba fascinado porque, si bien como lo decía, la poesía nos permite reflexionar, pero además el tener la certeza, en el caso tuyo, del dominio del conocimiento de la ciencia, y luego te vas al ensayo, donde el ensayo, pues por supuesto, ¿no? Como simple espectador, que del otro lado estamos escuchando esa probadita de ensayo, pues nos vienen un montón de preguntas. A mí me llamaba la atención muchísimo esta parte que mencionabas en el ensayo del horizonte, ¿no? De las personas estas que uno deja de ver y que pasan a un segundo plano, que se convierten en
en secundaria. Yo creo que a partir de ahí a mí me generó un sinfín de reflexiones, pero bueno, nada, que voy a tener que hacer una cita contigo especialmente porque hay muchas preguntas. Muchísimas gracias. ¿Quieres anexar algo más? Ay, muchísimas gracias, Oscar Manuel. Pues sí, mis dos padres son médicos y entonces yo creo que siempre me pareció fascinante el idioma que ellos hablaban porque era como una especie de idioma secreto, ¿no? Como que cuando yo era niña eran palabras vaciadas de significado. Y finalmente creo que esa aproximación al lenguaje como sonido es una aproximación muy poética inherentemente, ¿no? Y cuando empecé a buscar escribir sobre temas distintos o como ir hacia otros lenguajes, de inmediato pensé en la ciencia, porque la ciencia ya tenía en mi memoria esta calidad sonora, ¿no? Esta calidad de sonido puro que yo podía, maleable, ¿no? Que yo podía trabajar con la palabra, con la materia de la palabra, porque para mí la poesía es trabajar con la palabra como si fuera un material, así como si fuera un barro y que lo puedes moldear y estás consciente de su sonido y consciente de todas las implicaciones que pueden estar presentes en una sola palabra. Y entonces creo que la ciencia para mí era un lenguaje de donde yo podía extraer mucho material sonoro y también muchas ideas que funcionaban como metáfora. Entonces creo que para mí siempre al escribir sobre ciencia, lo primero es la fidelidad con mi búsqueda en el lenguaje. O sea, sí ocupa el primer plano como el trabajo con el lenguaje. Y sin embargo, lo que intento es no falsear ideas científicas, trato de ser lo más fiel a ellas que puedo, en tanto, no tengo una formación, ¿no?, científica, pero pues trato de educarme lo más posible con esos temas para no falsearlo, que creo que eso es un gran riesgo. Y bueno, pues ya aquí aquí lo dejo y pues muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias a ti. Seguramente te harán muchísimas preguntas que a través del chat nos acompañarás para contestar esas dudas, porque solo tú, nosotros va a ser un poco complicado dar esas respuestas. Pues si no tienes inconveniente, pasamos a la segunda parte de esta primera sesión con Ulises Paniagua. Bienvenido, Ulises, muchísimas gracias, pero sobre todo muchas gracias por generar este espacio a nombre de la Dirección de Difusión Cultural, pues nuestro más cordial agradecimiento por ser el enlace, ¿no?, para que este día esté sucediendo, pues estos momentos de reflexión que son tan importantes, además en este tiempo en el que estamos viviendo, este confinamiento tan eterno, porque a mí ya se me hizo muy eterno y seguramente a ustedes también, y entonces cabe muy bien la posibilidad de reflexionar a través de este pretexto de la poesía, la ciencia y la filosofía, ¿no? Pues bienvenido, Ulises. Ulises Paniagua, México, 1976, es narrador, poeta y dramaturgo, ganador del Concurso Internacional de Cuento de la Fundación Gabriel García Márquez en Colombia 2019. Ha sido considerado en una antología en Rusia como uno de los más interesantes poetas contemporáneos de Latinoamérica. Posee dos posgrados en la especialidad de imaginarios literarios. Es autor de 2 novelas, 7 libros de cuento y 4 poemarios. Ha sido divulgado en antologías, revistas, diarios nacionales e internacionales, incluyendo Nocturnario, El Búho, Círculo de Poesía, Nexos, Siempre, Blanco Móvil, Punto en Línea, El Sol de México, Igitur, Letralia, Nueva York Poetry, Altazor y Just. Fue entrevistado por Silvia Lemus en el año de 2020 en el programa Tratos y Retratos del Canal 22. Es parte del catálogo de autores del IMBAL, también es director del Festival Universitario de Literatura y Arte, creador y director del Coloquio Internacional de Poesía y Filosofía, respaldado por el Fondo de Cultura Económica y coordinador de publicaciones de la revista Blanco Móvil en su sección de narrativa. Ha sido publicado en la Academia Uruguaya de Letras en España, Italia, Perú y Venezuela. Su obra ha sido traducida al inglés, ruso, checo e italiano. Pues bienvenido, Ulises, adelante. Hola, buenas tardes, espero escucharme bien. No sé si me escucho bien porque mi equipo me juega malas pasadas. Te escuchamos bien. Ah, muy bien.
Pues antes que nada, antes que hablar de mí, quisiera yo hablar de Elisa para agradecerle que haya aceptado su invitación, porque yo considero que Elisa es muy sencilla, pero realmente es una de las principales poetas aquí en México y probablemente en Latinoamérica, y bueno, con 2 poemarios, uno de ellos premios Aguascalientes, un premio Aguascalientes que no es cualquier cosa, y el otro Principia, que me parece que también por allí se está publicando o republicando, ¿no? Y bueno, es un placer tener a Elisa aquí. Gracias por aceptar. Yo quiero agradecerte personalmente, no había podido como comunicártelo de esta manera. Y pues agradecer también a Antonio, al Instituto Politécnico Nacional, a ti, Oscar, pues este espacio. Yo voy a hablar un poco acerca de cuál es para mí, o lo que he podido entender que es para mí, la relación entre ciencia, poesía, y otras, incluso otras artes, ¿no? Entonces yo escribí hace tiempo un ensayo que se llama Lo Inasible de la Poesía, que habla un poco de esto. Voy a leerlo y después a compartir un pequeño poema al respecto, si es que me da tiempo. Empiezo con una cita de Augusto Roa Bastos, de Yo el Supremo, donde Roa Bastos dice: ¿podrías inventar un lenguaje en el que el signo sea idéntico al objeto, inclusive los más abstractos indeterminados, el infinito, un perfume, un sueño, lo absoluto? ¿Podrías lograr que esto se transmita a la velocidad de la luz? No, no puedes. No podemos. Razón por la cual tus obras, perdón, me encimé aquí yo mismo ya, lo siento. Razón por la cual tus obras, y faltas al mismo tiempo en este mundo en que los charlatanes y embaucadores sobran. Lo inasible de la poesía. Cuando alcanzamos una flor y rozamos sus pétalos con las yemas de los dedos, ¿en verdad tocamos la flor? ¿Se produce ese contacto? Según los avances cuánticos, existe un espacio entre la materia y la antimateria, denominado materia negra, que hace imposible un contacto verdadero entre los cuerpos. Entre nuestras yemas y la flor existe un pequeño abismo, siempre. El oficio del poeta es similar, pues ahonda en intenciones imposibles. Es como aquella paradoja de Zenón acerca de Aquiles y la tortuga, donde a pesar de los bríos y la desesperación del héroe griego, le está vedado alcanzar al animal, quien está un espacio más adelante de manera eterna. Eso es lo que yo pienso que nos pasa un poco a los poetas. Siempre estamos tratando de alcanzar la belleza, de reproducir la belleza, diría Aristóteles, creamos nuestra propia ficción de la belleza, pero muchas veces nos es imposible. A veces en un verso no logramos describir el esplendor de un atardecer o la intensidad de un beso. Continúo. Cuando un poema retrata a la flor, ¿realmente puede capturarse entre los versos a la materia? ¿Puede capturar un poema a la flor? Con esta interrogante sucede un efecto similar a un poema que leí hace años, cuya autoría se ha sumado en los polvosos archivos de la memoria. ¿Puede el canto del mirlo ser el mirlo? ¿Puede? Y aprovecho para preguntar si alguien recuerda de quién es este poema, porque yo, por más que le he dado vueltas, no puedo recordarlo. ¿No es Wallace Stevens? Me parece que sí. Sí, creo que es 13 maneras de mirar un mirlo, ¿no? Ah, perfecto. Te acabas de resolver una duda de toda mi vida. Esperemos que sí, espero que sí. Lo voy a buscar porque hace tiempo lo leí, pero no recordaba exactamente Wallace Stevens. Es maravilloso, ¿no? ¿Puede el canto del mirlo ser el mirlo? El poeta es, en palabras del uruguayo Saúl Ibargoyen, un escriba, una persona dedicada a transcribir la belleza, a describir el mundo incluso en sus más fétidos horrores. Para ello, recurre a la transferencia, a un talento específico donde sublima la naturaleza y la realidad, y con ello traduce un lenguaje para el resto de la especie humana.
Sucede así con los pintores también. Los campos de girasoles propuestos por Vincent Van Gogh, por ejemplo, no son fieles a la realidad ni intentan reproducir cada detalle en busca de realismo. El pintor holandés generó una visión propia, una mirada particular sobre aquellos que todos ven, donde encontró borrascas que nadie puede explicar. Tal vez ni él podría explicarlas, y sin embargo, su mirada es tan peculiar y honesta que asume un compromiso universal. Dicho de otra manera, Van Gogh consiguió dotar de poesía a su pintura. La búsqueda de ese acto le ocasionaba incluso angustia, y eso podemos leerlo en sus célebres diarios, tal vez un poco manoseados ya de tantas lecturas, pero donde uno encuentra cosas bien interesantes, ¿no? Van Gogh dice: la poesía está en todas partes, pero llevarla al papel es, por desgracia, más complicado que verla. Nada más cierto. Y aquí encallamos en una de las grandes dificultades de la literatura: definir qué es la poesía. ¿Qué es la poesía? Seguimos preguntándonos más de un siglo después. Y ahora, bueno, esto, aparte del texto, yo diría que ahora, después de mucho leer y tratar de entender y de explicar la poesía, que es donde yo encuentro la relación con la ciencia y con otras cuestiones, me atrevo a decir que no tiene sentido definirla de todo, ¿no? ¿Para qué sirve la poesía? Le preguntan a Borges, y Borges pregunta: ¿y para qué sirve el olor, el aroma de café? ¿Para qué sirve la muerte? ¿Para qué servimos nosotros? Tratar de definir la poesía creo que siempre sería un ejercicio de intuición, porque realmente no vamos a tener una respuesta única al respecto. Y eso la emparenta curiosamente con la ciencia, porque uno creería que la ciencia es la exactitud total, pero yo tengo mis dudas al respecto. Los modelos de Stephen Hawking, por ejemplo, parten de intuiciones, de cuestiones no totalmente racionales, y hay incluso algunas reproducciones científicas que podrían llegar a ser poéticas, y que una vez que no logran su cometido y no son comprobables, pueden parecernos incluso como la más cándida ficción, o producto de una imaginación hermosa, pero fallida. Pero todo esto es la reconstrucción del universo a partir de la mente humana. Eso es lo que yo pienso un poco. La escritora Andrea Cote Botero, tratando de entender qué es la poesía, dice al respecto: infatigable cuestionamiento, la inquietud por definir la poesía es tan antigua como su práctica. Es decir, probablemente escribimos poesía antes de tratar de entenderla, se escribió antes de tratar de entender qué era, qué sentido tendría entenderla en ese momento. Y Platón inauguró con su cuestionamiento a Homero el debate sobre la definición de poesía, su forma y su función. Después viene Aristóteles, quien continuó la discusión en su Poética y le adjudicó a la poesía la superioridad de un saber más. Pero la poesía existe per se, está viva y se presenta a cada jornada a los ojos de los hombres, está y siempre estará allí. Como suelo imaginarlo, la poesía es un árbol que gira alrededor de nosotros, del cual nosotros solo arrancamos o tomamos alguna naranja de vez en vez, mientras sigue girando al alcance de todos los artistas. Ese poema lo voy a compartir para cerrar esta presentación, entonces voy a saltarme esta lectura para intentar hacerlo al final. Esa naranja que nosotros tomamos del árbol, que es el universo, que está girando hacia nosotros, es deliciosa y jugosa sin duda. Y de allí, todas estas naranjas tan deliciosas son un obsequio en cierta forma. A mí no me gusta mucho la espiritualidad en el sentido religioso común, aunque si entendemos la palabra religión como el asunto de su etimología, religare, la religión es aquello que nos liga, ¿no?, a nosotros mismos y a nosotros con el universo. En ese sentido, las naranjas son estas ligas de nosotros con el universo, y la poesía, las matemáticas, la física, la música son una transcripción, una interpretación del universo. Otra metáfora que he construido para tratar de explicar la poesía es la de un tigre blanco que se pierde en las entrañas de la nieve. Es una idea que me ha obsesionado mucho. Un tigre blanco, el fondo gélido es algo, y de pronto
ese mínimo avistamiento en el saltar del tigre hasta desaparecer, ese instante, ¿no? Diría Heidegger, tal vez los alumbramientos, o Walter Benjamin hablaría de la verdadera imagen del pretérito que pasa fugazmente. Podemos llamarlo de mil maneras. El asunto es si no provoca esa misma curiosidad, un asunto científico, ¿no? El encuentro de un neutrino ahora en una gran piscina que se están construyendo para determinar dónde podemos encontrar un neutrino, es la misma sorpresa que podría encontrar un poeta al localizar el mejor verso que tenía al alcance de sus manos, ¿no? Esa naranja jugosa. Es finalmente un hallazgo. Después, la complejidad radica en saber y poder transmitir esa sensación. Para Mark Strand, el dejo poético es similar. Dice el poeta canadiense, la poesía es una puerta que se abre y se cierra dejando en asombro al que mira dentro. Hablando un poco en la relación de la geometría, para José Lezama Lima, la poesía es un caracol dentro de un rectángulo de agua, ¿no? Que a mí me parece una figura interesantísima, un caracol dentro de un rectángulo de agua. En fin, definir el concepto resulta tan inútil como tratar de hacer un pez de humo que escapa entre nuestras manos. Pero posiblemente algunas ideas de otros creadores contribuyan a formular una idea aproximada. Robert Frost dice, escribir un poema es descubrir. René Char describe, la poesía es el amor realizado del deseo que permanece como deseo. Federico García Lorca declara que poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Esa palabra misterio creo que sería la que nos conduce a la comunicación con la ciencia en este caso. El misterio de la ciencia, el misterio de la poesía, el misterio del origen y de la marcha de las cosas, ¿no? Tanto físicas como metafísicas. Lo que vemos y lo que no podemos ver, ¿no? De eso habla, por ejemplo, Rupert Sheldrake, que es un autor muy cuestionado hoy en día por algunas ciencias duras, donde él habla de cargas morfogenéticas. Yo me atrevería a pensar que la poesía es una especie de carga morfogenética que nos liga como seres humanos y que nos liga con la naturaleza, aventurándome demasiado en esa idea. Por otra parte, en esta búsqueda de la perfección también, porque también la belleza en sus orígenes, a través de los cánones, aspiraba a la perfección. En algún momento la ciencia también parecía conducirse a modelos perfectos. Esta búsqueda de la perfección bueno, como comentaba, la búsqueda de la perfección es una sombra de un Dios esquivo y es evidente en la historia. Walt Whitman, en su poema Canto al cuadrado divino, intentó adentrarse en ello. En su poema, Whitman compara la figura con un Dios. El cuadrado se considera perfecto por el equilibrio de sus lados y aprovecha de paso para romper con la figuración católica de una divina Trinidad. Dice Whitman, canto al cuadrado divino, avanzo desde el único, desde los lados, desde lo viejo y lo nuevo, desde el cuadrado enteramente divino, sólido de cuatro lados, todos los necesarios. Desde este lado soy Jehová, soy el viejo Brahma y soy Saturno. Ahí vemos una pequeña interconexión incluso con la poesía, las matemáticas, si queremos verlo así, o la ciencia, y la religión, ¿no? Lo que vamos a encontrar también con los mantras y otras figuras budistas, que también ahí hay una conexión muy interesante. Hay entonces en los versos de un autor la preocupación por ascender a aquello que no puede conocerse, aquello que apenas puede nombrar, incluso recurriendo a la física y a las matemáticas. Es un propósito sempiterno. Se trata de la búsqueda de la divinidad o de un arrebato científico. Hablamos de metáfora, de metafísica o de mecánica cuántica. Hemos citado apenas 3 ejemplos, pero es largo y variado este empoderamiento de los modelos matemático-físicos expresados a través de imágenes y ritmos.
versos dedicados al número cero, al álgebra, a las figuras, a los volúmenes, a las leyes de la gravedad. La respuesta es probablemente una: la desesperación del ser por alcanzar el misterio de su origen y del origen de las cosas, y la resignación al no conseguirlo. En ello, el poeta lleva ventaja sobre el científico. Einstein dijo que lo más incomprensible acerca del universo es que es comprensible. En oposición, el ars poética parece confirmar lo contrario. Lo más comprensible en el universo es que es incomprensible. Congruentes con ello, las leyes de la entropía cuántica. Stephen Hawking reconoce que los modelos que se plantean en la ciencia contemporánea parecen más apuestas que certezas. Acepta que sus modelos sobre la teoría del Big Bang, del origen del universo y la expansión o contracción del mismo son imprecisos. No hay forma de saber o de comprobar lo que se sabe. Tan diminutos somos. Por ello, seguimos recurriendo a metáforas. Roberto López Moreno, poeta mexicano, autor de algunos poemarios, que también estará en estas pláticas, asume esta preocupación por descubrir el origen del todo y por ahondar en la relación de la palabra que nombra para conseguir un nuevo origen a lo que ya existía. La denomina ábrara. ¿Qué es ábrara? ¿Qué significa ábrara? Se trata uno de los tantos atinados neologismos que aparecen en la obra de este autor. La respuesta flota en lo eterno. Ábrara es la soledad en llamas, en el momento de la concepción, el apenas instante anterior del instante anterior a la mónada, corriendo el guión de su energía proteica hasta el salto cualitativo hacia lo que va a ser creado y de nueva cuenta, el apenas instante anterior del instante anterior a que se abra la flor, la cantidad hechizada. Oh, la magia en su principio, oh, el enigma inacible, antechispa del portento y ya el portento, ábrara, intento de decir el acto creador del universo. ¿Ha quedado claro? Si no quedó claro es porque no existe nada firme ni estable en el universo y sus principios. Sobran las adivinaciones, los destellos. Profundidad mística, alquímica, incluso, que se vale de encabalgamientos para ahondar en las frondas del misterio. La poesía busca nuevas concepciones. La mecánica cuántica plantea nuevos modelos, como los del holandés Hopf o el norteamericano Susskind. El físico argentino Juan Martín Maldacena descubrió un modelo que representa la holografía del cosmos. Desde entonces, la mayor parte de los físicos han estado estudiando el aspecto tridimensional del universo, aunque resta aún que ese modelo se aplique a situaciones generales. No sabemos si habrá un descubrimiento inmediato o tendremos que aguardar otros 50 años. Gracias a la poesía, no tenemos que esperar para hallar esas respuestas. A través de los recursos literarios y sobre todo a través de la mirada del dentro, nos hallamos próximos no a encontrar el dato exacto sobre el origen del universo, pero sí próximos a intuirlo, disfrutando a cada paso del proceso poético y de la generación de lo metafórico como respuesta a aquello que se resuelve de manera científica. Y quién sabe quién descubra el qué. ¿No será acaso que la poesía ha explicado durante siglos lo que apenas ahora puede comprobarse con fórmulas y teoremas? ¿O es que nada puede ni debe ser explicado, sino intuido? La mecánica cuántica se vuelve ars poética y luego desaparece. Lo inacible hace presencia en el acto poético y en el universo, en el más profundo de los misterios. Lo más seguro de esta verdad es que no podremos alcanzarla, como sucede con la tortuga de Aquiles, como acontece con el intento vano de rozar con las yemas la delicadeza de los pétalos de la flor. No nos será posible capturar la poesía en su estado puro jamás. Gracias. Muchas gracias, Ulises. Estamos prácticamente concluyendo esta primera sesión y me gustaría, para terminar, concluir con esta primera ronda, que nos pudieran compartir tanto tú, Elisa y Ulises, cuáles son sus próximos proyectos. Seguramente el público del otro lado tendrá muchas preguntas que vamos a dar respuesta, que les solicitamos también el apoyo de ustedes para responder a las preguntas del público, pero nos gustaría que nos compartieran un poco, tenemos un minuto para cada uno, ¿qué es lo que está haciendo Elisa en este momento? ¿O cuáles son sus proyectos más bien en este tiempo de confinamiento?
Muchas gracias, Oscar Manuel. Bueno, pues sé que andamos ya así en el límite de tiempo, pero justo acaba de salir mi tercer libro que se llama Proyecto Manhattan y que gira en torno a la construcción de la bomba atómica, especialmente enfocándose en las mujeres involucradas directa o indirectamente con el proyecto. ¿Y dónde te pueden localizar la gente que te quiere escribir, que te quiera seguir? ¿Cuáles son tus redes sociales, Elisa? Pues estoy en Facebook como Elisa Díaz Castelo y en Twitter como Elisa Carinae, con C. Perfecto, pues muchísimas gracias. La verdad, yo me pudiera seguir horas conversando, porque la verdad sí me quedé con ganas de hacer muchas preguntas al respecto de este ensayo que nos has presentado. Y bueno, muchísimas gracias a nombre del Instituto Politécnico Nacional, de la Dirección de Difusión Cultural, pues muchísimas gracias por tu presencia, por esta participación y sobre todo por el enriquecimiento del pensamiento para todos. Al final de cuentas, todo el que esté viendo este programa saldrá ganando, ¿no? De igual manera, Ulises, muchísimas gracias por dos razones. Una, por tu participación y otra, porque esto sea posible, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a nombre del Instituto Politécnico Nacional y de la Dirección de Difusión Cultural. Yo me quedé con una pregunta que a Elisa sí se la hice, pero a ti no. ¿Qué fue primero para ti, la ciencia, la filosofía o la poesía? ¿Cuál fue tu primer acercamiento ¿fue a la poesía o a la ciencia o a la tecnología? ¿O al mismo tiempo? Francamente no lo sé, no lo sé. Yo soy politécnico, entonces estudié mucho matemáticas y física en la vocacional. A mi padre le gustaban estas ciencias, pero al mismo tiempo me gustaba mucho leer. No tengo sinceramente registro perfecto. ¿Y cuáles son tus...? Perdón. Es todo eso va creciendo, no lo podría separarse. Sí, por supuesto, y se nota siempre tus ensayos que he leído, ¿no? O sea, pero además cómo lo abordas, cómo introduces sobre todo en la filosofía este conocimiento de la tecnología, en tu caso de lo que yo he alcanzado a leer de ti, de ensayos maravillosos, por supuesto la poesía, pero sí está muy presente tu lenguaje, cuando introduces poesía dentro de los ensayos y hay un predominio de ese lenguaje científico, tecnológico. Nos gustaría que nos compartieras cuáles son tus proyectos en este tiempo de confinamiento, cuáles son tus próximos proyectos que nos pudieras compartir. Pues yo los invito a seguirme en redes sociales, estoy como Ulises Paniagua Olivares y ahí en Instagram también me pueden encontrar y ahí van a aparecer todos los proyectos en los que estoy participando. Los invito a seguirme ahí van a encontrar diferentes sorpresas, ¿no? No podría referirles a alguno así en especial. Pues muchísimas gracias Ulises Paniagua, Elisa Díaz Castelo, muchas gracias por aceptar estas participaciones y al público que no dejen de escribirnos porque seguramente Ulises y Elisa nos van a apoyar a dar respuestas a todo lo que a ustedes se les ocurra alrededor de esta sesión. No vayan a preguntar cosas que nunca se dijo aquí en este espacio, ¿no? Y pues invitarlos para que nos sigan a través del Facebook ipn.cultura, en Twitter y en Instagram ipn-cultura, en YouTube Cultura IPN, el Poli es Cultura, y muchísimas gracias a Ulises, a Elisa y a ustedes por estar muy al pendiente de estas charlas, porque el Politécnico también es cultura. Muchas gracias.